Vamos a trabajar los pleitos por injurias durante la ocupación de Lima. Lo que voy a hacer en un primer momento es presentar los objetivos de la ponencia. Tiene dos partes de las cuales se va a componer. En una primera parte lo que se buscará es indagar sobre el proyecto político de justicia criminal de Chile en Perú. Todos sabemos que Chile ocupa la capital, bueno, en sí ocupa el país, pero también la capital limeña durante 3 años. Entonces me interesa mucho ver un punto en concreto, la justicia criminal, ¿no? Entonces, en ese sentido, ver si hay un proyecto detrás, como un Estado, el chileno, que debe desdoblarse en dos durante la ocupación de Lima. Este Estado chileno, que no se tiene su centro en Santiago, sino también ahora se ha extendido al Perú. Esa es una primera parte. En una segunda parte se estudiará el impacto de estas normativas jurídicas y cómo fueron interpretadas por los diferentes actores sociales a partir de un estudio de su accionar frente a la justicia durante la ocupación. Aquí lo que voy a tratar de intentar hacer es mezclar los estudios sobre criminalidad con aspectos vinculados a la historia de las emociones. En ese sentido, lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en la ocupación de Lima, justo este año se cumplen 140 años de la ocupación de la capital, es esta imagen del saqueo de Miraflores. Es como parte de un imaginario que uno tiene, la forma como fue ocupada la capital en base al saqueo. Entonces, sobre esa base, digamos que un tema relegado en los estudios de la Guerra del Pacífico fue la convivencia entre peruanos y chilenos durante la ocupación de Lima. Ese es un poco el objetivo central de la investigación, de esta ponencia. Es decir, ver cómo se relacionaron peruanos y chilenos durante la ocupación de la capital. Pues tenemos esta imagen, y aquí coloco una famosa pintura de Edna Velarde, ataque a una familia en Miraflores. No solamente se saqueó la ciudad como tal, también se violentaron a las personas, mujeres, ancianos, niños, etcétera. Por eso, lo que busco aquí presentar es cómo predomina el discurso nacionalista que destaca el rechazo de la población peruana a los miembros de los ejércitos chilenos durante toda la ocupación de la capital. Entonces, lo que vemos historiográficamente es una corriente lindante con el nacionalismo, que lo que observa es una ocupación en la cual la población peruana rechazó a la población chilena invasora. La cuestión ¿es cierto eso? Sobre esa base, entonces, digamos lo siguiente. Digamos lo siguiente. Esta perspectiva nacionalista, ¿ya?, es resaltada por historiadores de mucho prestigio, como Jorge Basadre, Rivera Serna, Guerra Martinieri, quienes, y ahí viene la cuestión central. Esta imagen ha sido mayormente usándose principalmente los testimonios de ciudadanos extranjeros y de ocupantes chilenos, pero básicamente las fuentes que se han empleado para generar esta imagen mítica en torno a la ocupación chilena han sido los primeros días de la ocupación, es decir, han utilizado fuentes de la primera mitad del año 1881, no 1882, no 1883, tomando en cuenta que ellos se quedan hasta 1884. Entonces, lo que destacan publicaciones incluso tan serias como los testimonios rescatados por Celia Brady es esta imagen de reacción, de rechazo de los limeños debido a los abusos chilenos. Aquí coloco también el texto de Guerra Martínez, la ocupación de Lima, aspectos económicos. En realidad son dos volúmenes distintos, ¿no? El de aspectos económicos y el aspecto político. Y aquí donde viene un poco el aporte de esta investigación. Hay que tomar en cuenta que la ocupación duró 3 años. Por eso nos interesa destacar cómo interactuaron la población peruana y el ejército chileno, incluida la población europea residente en Lima. Esa va a ser nuestra idea central. La cuestión es ahora, ¿qué fuentes vamos a utilizar? ¿Correcto? Entonces, lo que vamos a utilizar son los archivos judiciales, específicamente las causas criminales, no las causas civiles, que esa es para otra investigación,
Y lo que a mí me sorprendió es que los historiadores no han apelado o no han usado las causas criminales. Y no estamos hablando de pocos expedientes, hablamos de 411 expedientes. Y si ustedes se dan cuenta, la mayor cantidad de expedientes son del año 1883. Entonces, hemos construido un imaginario de la ocupación a partir de fuentes del año 81, cuando en realidad la ocupación duró más de un año. Y ese es un poco el aporte, como ustedes pueden ver aquí, en este gráfico, en este cuadro, ¿no? Se puede resaltar la cantidad de expedientes criminales que hay concentrados en el año 1883. Entonces, como yo les comentaba, el primer punto va a girar en torno a ver el proyecto político de justicia criminal de Chile en Perú. ¿Lo hubo? Sí. ¿Tuvo éxito? No. La cuestión es ¿por qué? Digamos que las autoridades chilenas entonces, encabezadas por Lynch, aquí está su imagen, establecieron un sistema dual. ¿Qué es un sistema dual? En un inicio, los chilenos señalaron que el derecho que su sistema paralelo utilizaría sería el derecho peruano. Entonces, como son invasores, ¿qué fue Chile? Chile tiene que aprender a ocupar el país. Tiene un sentido bastante pragmático, como dice Karen McEvoy, error, acierto, ¿correcto? Entonces, sobre esa base hay este sistema dual. Dice Chile, en el plano judicial, ¿qué cosa vamos a nosotros a apelar? ¿La justicia chilena o la justicia peruana? Inicialmente dice, utilizaremos la justicia peruana. ¿Por qué? Porque lo que le interesa a Chile cuando ocupa el Perú no es la rendición del Perú. En la medida que no se rinde el Perú, hay que saber administrar la capital. Y para ello, lo que se busca es el imperativo de poner orden basado en el derecho. Era parte de lo que se puede bosquejar como una especie de guerra de posiciones. Estaban ocupando, no olvidemos que cuando nos imaginamos la ocupación chilena, Chile no ocupa todo el Perú, ocupa parte del Perú, ¿ya? Y hay como ingresos y salidas constantemente de territorios, sea del norte, del centro o del sur. Entonces, digamos que esta situación fue paulatinamente dejada sin efecto. Sobre esa base, entonces, digamos que el sistema dual fracasó en su intento de servir como un sistema alternativo eficiente para la solución de los conflictos, porque lo que quiere la gente es el retorno a la cotidianidad. Entonces, si estás en una situación de ocupación, se genera conflicto. Lo que busca la gente es volver a la rutina. Para ello, entonces, se establece este sistema dual. Un sistema dual que en un comienzo utiliza la ley peruana, pero al ver que fracasa, posteriormente utilizará la ley chilena. Vamos a explicar esto con más calma. Digamos entonces que el reconocimiento del fracaso se debió a que los peruanos aprovecharon la laxitud de la regulación en su beneficio. Algo más diría yo, aquí he colocado el Código Penal de la República de Chile, año 1874, y digamos que en sí los códigos penales sudamericanos tienen una matriz jurídica común, que es el Código Italiano, ¿correcto? Código español, digo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido hay una matriz común, que es el Código Penal español. Entonces, en realidad no habían grandes diferencias entre el Código Penal peruano y el Código Penal chileno. Es por eso que este sistema de justicia fracasó, porque los peruanos aprendieron a utilizar los mecanismos legales para poder judicializar sus relaciones de conflicto en su retorno a la rutina con la población chilena y extranjera. Entonces, digamos que este sistema de justicia no terminó defendiendo los intereses particulares que para los ocupantes revestían importancia. Para Chile le interesaba defender los intereses extranjeros y chilenos. Tomando en cuenta entonces ya un primer punto sobre el proyecto que fracasó finalmente, adelantando un poco la historia de esta presentación, vamos a ver ahora la deconstrucción de la justicia criminal, una mirada desde los actores. Será un estudio sobre la conflictividad interna a través de la vida cotidiana llevada a los tribunales de justicia. Entonces, lo que ustedes pueden ver aquí, yo he hecho una
especie de tipología, tomando en cuenta 154 casos presentados en 154 expedientes, de los 411 que cuenta el archivo, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, el que tiene la mayor cantidad de casos es el de injurias, ¿no? Entonces, sobre esa base, decir lo siguiente, ¿no? Si bien ahí no se puede observar con claridad, ¿ya? Digamos que en el caso de las injurias representa el mayor número, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, digamos lo siguiente. El delito más recurrente es el de injuria o calumnia entre dos o más personas, generalmente de convivencia cotidiana. Este tipo de situaciones se presenta principalmente por cuestiones que afectan el honor como elemento central. En ese sentido, entonces, este delito corresponde a 121 expedientes de los 411 revisados. Es decir, en términos cuantitativos, serán el 29% de los juicios procesados por las autoridades judiciales. Como se puede ver en este gráfico, porcentaje de delitos de injurias en Lima entre 1881 a 1883 equivalen al 29%. Aquí quiero citar a Albornoz Vázquez, una historiadora chilena bastante prestigiosa, que está impulsando esto que se llama el giro criminal, ¿no? Es un especialista en el campo de la criminalidad y señala en relación a este tipo de expediente lo siguiente, cito a la autora: la subjetividad que contiene desde su origen permite tanto la diversidad como las múltiples adaptaciones que aparecen con mayor o menor claridad, según los lugares geográficos, los espacios de justicia, los interesados, los testigos, los funcionarios. En este tipo de expedientes juegan muchos factores, hay muchos actores. Y eso es un poco lo que yo quiero rescatar como aporte a los estudios sobre la Guerra del Pacífico. Entonces, como ustedes pueden ver, es importante tomar en cuenta que los expedientes presentados judicialmente tienen un aumento considerable con los años. Tenemos entonces 121 expedientes de los 411 en total, y de ellos dos se pueden visualizar en 1881, 18 en 1882 y en 1883 101. Entonces lo que estamos observando es que es un incremento exponencial que puede representar dos cosas, más que la imagen de rechazo, ¿ya?, de la población limeña frente al ocupante chileno. Lo que hay es un intento por volver a la convivencia, a la rutina, a la cotidianidad. Pero esa cotidianidad de rutina hay que insertarla en una situación de ocupación, donde la situación aún, a pesar de todo, es conflictiva. Por eso es que van a litigar a la justicia. Entonces, digamos que las relaciones conflictuales entre peruanos y chilenos y las comunidades extranjeras fueron admitidas cada vez más a través de las instituciones judiciales puestas a su servicio, porque Chile lo que quería era el retorno al orden. Vamos a ver aquí tres características importantes. Uno, la ley sanciona a través de ellas la voluntad ajena de causar daño o a alguien en particular. Dos, se relaciona por lo general con el honor. Entonces, por un lado tienes, ya, que hay una sanción cuando hay una voluntad ajena de causar daño. Segundo, está vinculado con el honor. Tercero, se agrupan según la manera en cómo se ejecutan. Puede haber injuria de palabra o de obra, puede haber injuria por la gravedad del daño ocasionado, leves o atroces, entre otros criterios de clasificación. Y eso también lo señala Albornoz Vázquez. Pero digamos que la gran mayoría de procesos, lo que yo he visto, judiciales, es que no tienen resolución. ¿Y por qué no tiene resolución? Estos son por distintos motivos. Como ustedes pueden ver aquí, resolución de expedientes completos de 23 a 28, 23% o 28 casos. Incompletos, 77%
o 93 casos. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, aquí yo he visto tres elementos. Uno, que la parte demandante no le da continuidad al juicio, o sea, no hay mayor intento por buscar que esto finiquite. Dos, la parte demandada hace caso omiso a las citaciones para su declaración, lo cual en una situación de ocupación hace que la situación se extienda más de lo debido o que concluya sin haber resolución. O C, los jueces consideran infundadas en muchos casos las acusaciones. Sin embargo, no concluyen en sentencia concluyente. Ya, sobre esa base, entonces, voy a trabajar algunos aspectos puntuales. Por ejemplo, si tomamos en cuenta el género, digamos que la mayoría de querellas por injurias judiciales son exclusivamente entre mujeres, en 94 de los casos estudiados, mientras que la participación directa o indirecta de varones se reduce a 27 de los procesos. Entonces, cuando vemos la cuestión de injuria, que es el delito más recurrente, vemos que mayormente es una situación que se da entre mujeres. Aquí pongo algunas referencias documentales. En el juicio que siguieron los chilenos Sinforosa Núñez contra Rafael Moreno y Francisca Moreno, cito, y ven ustedes el año 1882, señala lo siguiente: Rafael Moreno, hijo de Francisca Moreno, que vive en inmediato a mi domicilio, hablando con otras personas que ahí habían, dijo, no hablen con estas prostitutas. A lo que yo, dirigiéndome a él, le dije, ¿a quién se refiere? Y contestó, a usted. A lo que, reprendiéndole con palabras, se lanzó contra mí para injuriarme de hecho. A lo que se interpuso don Ricardo Fernández y otros señores que evitaron que hubiese sido maltratada por el referido individuo. Avergonzada con semejante escándalo y viendo que la madre del injuriante, lejos de contenerlo, se reía, me retiré a mi casa, en donde volvió a injuriarme y quererme maltratar. Ahora, vamos a ver otro rubro más. Del total de casos, 37 expedientes expresan participación única de peruanos. En 84 intervienen residentes extranjeros en Lima. Se trata de italianos o chilenos, caracterizados por su intensa actividad económica, sobre todo dedicados al comercio. Entonces, como ustedes pueden ver, sobre la nacionalidad, 37 son peruanos, extranjeros 87, lo cual nos da una imagen bastante más matizada de la convivencia que pudo haber entre peruanos, chilenos y extranjeros de otras nacionalidades. Sobre la etnicidad, de los 121 casos de injuria, ninguno menciona participación de negros o indígenas entre los litigantes. Eso es bien interesante, ¿eh? El hecho de que no aparezcan ya indígenas o negros cuando es una población que también fue significativa en Lima. Ahora, como les venía indicando, hay una etapa que quiero destacar con ustedes aquí. Al inicio, y eso fue la primera parte en torno al proyecto de la justicia criminal, fue bastante flexible, como les decía, un poco utilizando las ideas de Carmen McEvoy, error, acierto. Entonces, en el juicio seguido por Francisco Neto contra Ángela Miguelini por cometer injurias contra su esposa, a pesar que los litigantes son de origen italiano, conocen bastante bien los códigos penales peruano y chileno vigentes en el momento. Entonces, digamos que al comienzo Chile es bastante flexible. Debido al fracaso del sistema paralelo, en un segundo momento, como también lo comenté inicialmente, se busca imponer la justicia chilena. Aquí vamos a ver el año 1882. Como ustedes pueden ver, los casos de injuria son el 27%, estafa 19%, hurto 14%, robo 17%, lo cual nos hace ver que hay que matizar muchísimo sin sacar del contexto la cuestión del conflicto, las relaciones que se establecieron entre peruanos, chilenos y extranjeros. En un segundo momento, se busca imponer la justicia chilena. Por ejemplo, en el juicio seguido por Manuel Rodríguez contra Santiago Hart por injurias, el demandante de nacionalidad chilena pide aplicar al delincuente el máximo de la pena que señale esta clase de injurias
el artículo 418 del Código Penal de la República de Chile. Esto se observa en un expediente del año 1882. Vean ustedes y contrasten con el año 82, donde es 27%, en el año 83, injuria sube a 29%. Heridas, si ustedes se dan cuenta, no, va a incrementarse significativamente. Entonces, esa parte me interesa mucho destacar. A ver, luego viene un tercer momento. Hay un mejor conocimiento de la justicia chilena, la cual permite cuestionar sus limitaciones. Digamos que, en este sentido, un tercer momento es cuando se conoce mejor los marcos jurídicos legales de los códigos penales en este caso, y se cuestionan sus propias limitaciones de cada uno de ellos. Es decir, los litigantes y los demandados pueden ver esos vacíos legales que hay aprovechándolo para su beneficio. Por ejemplo, la querella presentada por Antonio Viñals contra Tomás Capella por injurias aparecidas en distintas publicaciones periódicas. Aquí ocurre algo bien particular. El Juzgado de Letras y del Crimen de Lima manifiesta que este tipo de delito está fuera de la legislación peruana y la legislación chilena y se declara incompetente para continuar su investigación, pues no siendo ni en Chile ni en el Perú del fuero común los delitos que se cometan por medio de la prensa. Y esto se ve en el año 1882. Aquí vamos a ver nuevamente ya el porcentaje de delitos mes por mes. Como ustedes pueden observar, en la segunda parte del año 1882 se concentra la mayor cantidad de delitos que hay en Lima. Así que vamos viendo que se incrementa más cuando nos alejamos del año 81, que ha sido la forma tradicional de cómo observar la ocupación de Lima. Bueno, ahora quiero llegar al punto final, a las conclusiones, para no extenderme del tiempo que me ha permitido tan gentilmente Juan Fonseca. Conclusiones. Primera conclusión. Frente al proyecto político de justicia criminal que buscaba establecer un orden tomando en cuenta a los diferentes grupos. Emergió entonces una cultura judicial con una diversidad de tácticas expresada en una variedad de discursos, actitudes y representaciones en sus prácticas de justicia debido justamente al dualismo judicial imperante. Esta idea del dualismo es utilizar, dependiendo del contexto, la ley peruana o la ley chilena. Decíamos que en un primer comienzo se utiliza la ley peruana, luego la ley chilena, y en última instancia, cuando sienten ya el fracaso, finalmente deciden imponer, bajo normas muy estrictas, la ley chilena. Entonces, como vengo indicando, la última conclusión, al fracasar, terminó por decidir la imposición de la justicia chilena, la cual finalmente optó por defender los intereses particulares que para los ocupantes revestían importancia, como eran las poblaciones chilenas y extranjeras. Y este último gráfico representa de nuevo esa tendencia que se observa en la segunda mitad del año, donde se ve mayor incremento de actividades de delitos durante la ocupación. Con esto, entonces, he buscado un poco matizar más la situación de las relaciones que se entablaron entre peruanos, chilenos y comunidades extranjeras durante la ocupación de la capital entre 1881 a 1883. Muy gentiles, muy amables, gracias por su atención. Muchísimas gracias al profesor José Chaupis. Vamos a darle un aplauso al estilo virtual ahora. Gracias por la excelente ponencia, por ilustrarnos en estos aspectos relacionados con la vida cotidiana, en particular desde el ámbito, digamos, de lo jurídico en el periodo de la Guerra del Pacífico. Ahora vamos a escuchar a nuestro segundo ponente. Se trata del profesor Marco de la Torre de la Universidad Nacional Federico Villarreal. El profesor de la Torre va a presentar una ponencia titulada La nueva élite, la banca y la agricultura en tiempos improductivos. El Perú antes de la guerra con Chile, 1850-1879.
Adelante, Marco. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bien, buenas tardes con todos. A ver, ¿puedo presentar pantalla? Sí, por supuesto. A ver, aquí creo que... Me dan, por favor, unos... Ok. Ahora sí. Ahora sí creo que voy a poder. Ahí está bien. Creo que ahí está bien, ¿no? Sí, se ve muy Listo. bien. Ahora sí. Nuevamente, buenas tardes con todos. Agradecer por la oportunidad para exponer este trabajo, este artículo. Miren, el objetivo de este estudio, titulado La nueva élite de la banca y la agricultura en tiempos improductivos, el Perú antes de la guerra con Chile, 1850-1879, tiene por objetivo lo siguiente, a ver. Demostrar, en primer lugar, que la nueva élite que apareció en el Perú a mediados del siglo XIX, en los tiempos del Guano, sí supo diversificar sus capitales en diferentes actividades económicas, ¿no? Como la agricultura de exportación y también la banca. Aquella nueva élite estaba conformada no tan solo por personas pertenecientes a familias de origen aristocrático, sino que también estaban de una u otra manera relacionados a familias de, familias nuevas, ¿no? Eh, a ver, los nuevos ricos, aquellas familias emergentes que habían logrado acumular su fortuna gracias a actividades no tan solo como la agricultura, sino también como sus inversiones en ferrocarriles, en minería y otras actividades más, ¿no? Los enlaces matrimoniales de aquellas familias, el objetivo también aquí es demostrar que aquellas familias de origen noble, ¿no? De origen aristocrático, aquellas pocas que quedaron, ¿no? Después de la guerra de la independencia, eh, de una u otra manera, llegaron a, digamos, a tener enlaces matrimoniales con aquellas familias emergentes con la finalidad de reflotar y ampliar sus fortunas, ¿no? Esta nueva élite, ¿no? Que apareció a mediados del siglo XIX, logró encumbrarse en el poder debido a diversos factores, como por ejemplo la fortuna económica, el prestigio social, la influencia política, ¿no? Esta nueva élite toma el control del poder político en el año 1872, ¿no? Con Manuel Pardo a la cabeza del Partido Civil. La nueva élite a mediados del siglo XIX invirtieron sus capitales en la creación, como ya les había comentado, ¿no? En bancos como el Banco de Crédito Hipotecario, que a su vez destinó los créditos para el resurgimiento de la agroexportación. Bueno, en pocas palabras, lo que se quiere aquí demostrar es lo siguiente. Mucho se había criticado y se había cuestionado de que aquella élite que apareció durante la era del Guano simplemente había actuado como una clase rentista y parasitaria, ¿no? Que vivía a expensas del Estado, ¿no? Y no fue tanto así, porque esta nueva élite que apareció a mediados del siglo XIX, que si bien es cierto, logró acumular sus fortunas gracias a las leyes que el Estado había dictado, pues este sector sí logró diversificar sus capitales, ¿no? Su dinero, en diversas actividades, sobre todo en actividades no tan solo extractivas, sino también en actividades productivas, como la agroexportación. Bueno, ahora sí, aquí vamos a pasar a la otra diapositiva, dice la nueva élite en el Perú. El surgimiento de esta nueva élite que apareció a mediados del siglo XIX se debió básicamente a la recuperación de la economía peruana. Y la recuperación de la economía peruana, sobre todo en las regiones de la costa, estuvo fuertemente vinculada con las exportaciones del guano, ¿no? Ya varios historiadores eh, nos han demostrado de que más del 60% de los ingresos fiscales, ¿no? En aquella época fueron gracias a las exportaciones de este fertilizante, el guano. Y además también la riqueza obtenida de esta nueva élite fue producto en gran parte, no todo, pero en gran parte de las exportaciones de este fertilizante, ¿no?
Bueno, la burguesía banquera y mercantil. Es necesario resaltar que esta nueva élite en el Perú de mediados del siglo XIX estuvo representado por una burguesía dedicada no tan solo a las actividades extractivas como el guano, sino también a otras actividades productivas como la agricultura de exportación, además de las finanzas, ¿no? Debido a que dicho grupo no destinó, no destinó, digamos, gran parte de sus capitales a la actividad industrial, no se puede referirse a ella como una burguesía industrial, como sí lo hubo en Europa, ¿no? Aquí, Ulrich Muth, quien ha hecho un estudio acerca de la burguesía de esa época, se refiere a esta burguesía peruana como una burguesía banquera y mercantil, ¿no? Sigamos a ver aquí. Dice, ¿quiénes pertenecían a la burguesía en esa época? Según el historiador alemán Jürgen Koka, él considera que la burguesía está conformada por comerciantes, fabricantes, banqueros, propietarios del capital, empresarios, directores, al que él llama, ¿no? Burguesía, ¿no? En el sentido estricto de la palabra. Pero también existe para él una burguesía ilustrada, esta burguesía que está conformada por intelectuales, ¿no? Profesores universitarios, médicos, abogados, ingenieros, ¿no? Es aquella burguesía que tiene una elevada formación académica. Ahora, ¿qué porcentaje de la población limeña formaba parte de la burguesía, ¿no? Esta burguesía que apareció a mediados del siglo XIX. Miren, considerando de que la población limeña, según el censo del año 1862, aunque no hay mucha credibilidad en esos censos, muchos afirman de que el verdadero censo se llevó a cabo en el año 1876, si es que no me equivoco, ¿no? Durante el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Pero bueno, aquí la población limeña, según el censo de 1862, era de aproximadamente unos 105.000 habitantes, ¿no? Un poco más de 100.000 habitantes, de los cuales los varones de origen europeo eran de 6.000, ¿ya? 6.964, y los varones criollos eran de 23.160, que hacían un total de 30.124 habitantes blancos en Lima. ¿Y por qué hago referencia solo a la población blanca? Bueno, los estudios de Jesús Cozamalón han indicado de que la población blanca, en este caso los de origen europeo y criollo, estaban asociados a la fortuna, a la riqueza, ¿no? En cambio, aquellas personas, a ver, disculpen, aquí, ahora sí. Aquellas personas mestizos, ¿no? Indígenas y de origen afro, estaban asociados a la pobreza, ¿no? No tenían propiedades. Bueno, es un dato que yo no comparto del todo, porque no creo que todos los mestizos y otras personas de sectores subalternos no hayan tenido propiedad. Pero bueno, eso no está en discusión. Ulrich Muth también habla mucho de esta burguesía aquí en Lima, y él tiene una forma particular de darnos un dato aproximado de cuántos eran los que formaban parte de la burguesía en Lima a mediados del siglo XIX, ¿no? Él, por ejemplo, ha hecho un estudio acerca de cuántas personas formaban parte de estos clubes, ¿no? Que habían en Lima, donde se reunían la burguesía, ¿no? El Club Nacional y el Club de la Unión. Y él ha encontrado el dato de que habían aproximadamente unas 850 personas que formaban parte de estos clubes, ¿no? Y estas 850 personas representan un 3% de la población blanca en Lima. Es decir, que la burguesía era una minoría, ¿no? O sea, imagínate que solo representaban el 3% de la población blanca, ni siquiera estoy hablando de la población total de Lima. Bueno. ¿Qué más? A ver, sigamos. ¿Cómo es? Yo les había dicho desde el inicio de que, bueno, no sé si me está apareciendo aquí un mensaje de conexión inestable. Espero que no se corte aquí la señal. Entonces, bueno, ¿cómo es que esta nueva élite llegó a acumular su fortuna? Les dije yo al empezar la ponencia que esta nueva élite había logrado
acumular su fortuna gracias al Estado, ¿no? El Estado, sobre todo en los gobiernos de Ramón Castilla, en las décadas de los 40 y 50 hasta entrando a los 60, ¿no? Ramón Castilla, a ver, entró en el año 1845, luego regresó en el año 1854 hasta el año 1862 por ahí, ¿no? Durante los gobiernos de Ramón Castilla se dictaron leyes para favorecer precisamente a este sector, ¿no? A esta nueva élite que se estaba conformando ya a mediados del siglo XIX. ¿Qué leyes? Leyes de consolidación dictadas en el año 1850. Creo que aquí todos recordamos que la ley de consolidación trata de aquella ley que permitía al Estado pagar la deuda interna. Según los estudios de Alfonso Quirós, la deuda, el monto que se pagó a este sector fue de 23 millones de pesos, ¿no? O sea, un aproximado de 23 millones de pesos. Bueno, sin considerar de que hubo gobiernos, ¿no? que abusaron de esta cifra, porque según los estudios también de Alfonso Quirós, el monto real a pagar de la deuda interna era de aproximadamente unos 7, 8 millones de pesos, ¿no? Y sin embargo el gobierno de Echenique elevó esta cifra, ¿no? Por eso es que está ya, ¿no?, el escándalo de la consolidación. Entonces la ley de consolidación permitió al Estado trasladar a este grupo 23 millones de pesos. Es una cifra considerable, ¿no? Luego, en el año 1854, también durante el gobierno de Ramón Castilla, se aprobó la ley de manumisión. Con esta ley de manumisión, a ver, entendemos la ley de manumisión, el traslado de una cierta cantidad de dinero a los propietarios de esclavos, porque la idea era lograr la libertad de los esclavos, y para ello el Estado tenía que pagar a cada propietario de esclavo el aproximado de unos 300 o 400 pesos, ¿no? Dependiendo de las condiciones del esclavo, ¿no? Era una de las cifras más altas que se pagaba en la región. Teníamos un Estado generoso, ¿no? Era en los tiempos de apogeo, ¿no? Del guano en este caso. Y luego tenemos la ley de consignación, ¿no? Una ley que se dictó en el año 1862, cuando ya estaba por culminar el gobierno de Ramón Castilla. La ley de consignación trata de la entrega del negocio del guano a este grupo ¿no? A este grupo de la nueva élite que se estaba conformando, como les digo yo, a mediados del siglo XIX. La ley de consignación es importantísimo por varias razones. ¿Por qué? Porque ya para el año 1862, este grupo que había sido favorecido por la ley de consolidación y de manumisión, ya había logrado tener un capital, ¿no? Ya se había capitalizado, ¿no? Y eso les permitió a este grupo capturar el negocio del guano, ¿no? Un negocio que había sido controlado durante muchos años por la casa extranjera Gibbs. Precisamente el contrato con la casa Gibbs terminó en el año 1862. Entonces, es a partir que los hijos del país, así como se hicieron llamar estos hombres, capturan el negocio del guano, ¿no? Y se quedaron con este negocio hasta el año 1869, cuando llega el gobierno de Balta con el ministro Pierola, ¿no? Y les arrebata el negocio del guano con el contrato Dreyfus. Entonces, ahí tienen ustedes tres leyes, ¿no? La ley de consolidación, la ley de manumisión y la ley de consignación, que permitieron a este grupo capitalizarse, ¿no? Y bueno, ahora, ¿cuál es el destino de este dinero, ¿no? ¿Cuál va a ser el destino de este dinero, ¿no?, que esta nueva élite había recibido de parte del Estado? El destino fue la agricultura de exportación y las finanzas, en este caso la banca. Se crea el Banco de Crédito Hipotecario. Recuerden que en la década de los 60 se habían fundado varios bancos, ¿no? El primer banco que se fundó fue el Banco de la Providencia en el año 1863, ¿no? Y ahí seguido nada más se fundan otros bancos, el Banco del Perú. Y estos primeros bancos, según los estudios de Carlos Camprubí, ¿no?, y otros historiadores, especialistas en la materia, indican que estos primeros bancos solo sirvieron para
para agilizar las operaciones juaneras. O sea, no tuvieron el fin de financiar las actividades productivas. O sea, fue creado por este grupito, ¿no? Pequeño, esta nueva élite, pero simplemente estos bancos servían para financiar las operaciones juaneras, para agilizar sus operaciones. Sin embargo, en el año 1866, ese mismo grupo funda el primer banco que se va a encargar de financiar una actividad productiva como la agroexportación. Me refiero al Banco de Crédito Hipotecario. El Banco de Crédito Hipotecario tenía como función otorgar los créditos a esta actividad que había sido golpeada desde las guerras de independencia. Me refiero a la agricultura. Recuerden ustedes que la situación económica del Perú después de la guerra de independencia era lamentable, ¿no es cierto? Y no tan solo para la agricultura, sino para diversas actividades, ¿no? Bueno, entonces, este banco que se va a crear en el año 1866 durante el gobierno de Mariano Ignacio Prado, ¿ya? Recuerden que también en esa época, en el gobierno de Mariano Ignacio Prado, se formó el famoso Gabinete de los Talentos, ¿no? Y en ese Gabinete de los Talentos estaba Manuel Pardo y Lavalle, quien fue el ministro de Hacienda. Y fue precisamente durante el ministerio de Pardo, ¿ya? Pardo y Lavalle, como ministro de Hacienda, él es el que impulsa la creación del Banco de Crédito Hipotecario. Y bueno, y por varias razones. Pardo lo que quería era acabar con la dependencia, ¿no? Del guano. Pardo, acuérdense que era un personaje que llegaba de Europa con este pensamiento liberal, ¿no? De que el Estado ya no podía seguir dependiendo del guano y que era necesario diversificar, ¿no? En este caso, las actividades, ¿no? Te escuchamos entrecortado, Marco. Al parecer tenemos un problema de conexión. Marco, te hemos perdido. Quizás se puede hacer que te pase la presentación por correo y él habla por celular y tú vas pasando las láminas. Sí, de hecho eso se pensó. El tema es que ahorita ha salido incluso de la sala. Debe haber habido un problema ya con su conexión. A ver, vamos a... Mil disculpas por este imprevisto. En todo caso, mientras se va reconectando el profesor Marco de la Torre, podríamos empezar a recibir algunas preguntas, si a ustedes les parece, de la ponencia. Ahí está volviendo Marco. Si desean, pueden utilizar el chat que tenemos a disposición para plantear algunas preguntas. Vamos a ver si logramos conectarnos de nuevo con el profesor. Disculpen, tuve problemas de conexión, la verdad que estoy teniendo, creo que desde la mañana estos. No te preocupes. Marco, problemas. todavía te faltan algunas diapositivas porque podría yo mismo pasarlas para que no estés de repente usando banda para eso. Sí lo envié ya. Creo que ya lo está presentando, ¿no? Sí, preferiblemente. Ya, para que listo. no Muchas gracias, para evitar yo tener así. Y también he decidido un poco apagar mi cámara para no tener estos problemas, porque la verdad es que quiero terminar Sí, muy bien. la exposición. Dime si estamos Bueno, bien en esta diapositiva. entonces, ahí ustedes...
Sí, estamos bien, sí, estamos Ya, en esa ok. diapositiva. Está bien, está bien. Gracias. Entonces, ahí al costado de las leyes de consolidación, manumisión y consignación tienen una lista, una relación de nombres de aquellas personas que fueron favorecidas, ¿no? Tenemos ahí a los Montero, ¿no? A los Ollague, a los Delgado, a los Candamo, ¿qué más? A los Canevaro, a Joaquín Ramos, a Valdeavellanos, o sea, y ahí van a poder ustedes observar que no todos tienen un origen criollo, incluso hay personas de origen extranjero, ¿no? Entonces, a ver, estos son ¿no? los mecanismos que empleó este grupo para capitalizarse, ¿no? Claro, siempre favorecidos por el Estado. Entonces, les estaba yo explicando, ¿no? Acerca de la creación de este banco. A ver, voy a ver, a trasladar, creo que, a ver si me permiten, por favor, la otra diapositiva. Les voy a pedir a ver si podrían cambiar a la otra diapositiva, les agradecería. A ver, Hay estaba que en esta. habilitar la edición. La persona que está pasando la diapositiva tiene que habilitar edición y entonces ya puede pasar la siguiente diapositiva. ¿En esta o la subsiguiente? ¿Ahí? Acá arriba hay una franja amarilla que dice habilitar edición. Hay que darle Sí, clic ahí y entonces ya pueden pasar a la siguiente diapositiva. Marco, tú me indicas, ¿estamos bien acá o en la siguiente o la anterior? podemos pasar a la otra diapositiva, pero primero tiene que ahí hacerle clic en habilitar edición para poder pasar a la otra diapositiva, porque si no, no se va a poder, Hacer ahí edición. donde dice vista protegida al costado, ahí tiene que, Vista protegida. sí, entonces tiene que darle en habilitar edición para poder pasar a la otra diapositiva. Está en la En parte la franja amarilla. Hay una franja amarilla. Franja Arriba. amarilla. Hay una franja amarilla arriba. debajo de la franja roja, Vista, ahí hay. vista protegida y al final dice habilitar edición. Hay que darle clic ahí. Ahí. A ver. Ahora sí, ustedes me sorprendieron. Eso exactamente cuando dicen edición, no sé a qué se refieren. ¿En qué franja? Hay una franja verde, no hay una franja amarilla. Ya se pudo ver. Pero, a ver, Sí, si retrocedemos en la otra, esta sí, es sí. una... Pero es un estaba ejemplo. pasándola, no sé, esta. Tengo Eh, esta. Ahí no, estábamos. creo que hay que retroceder. A ver, retrocedemos justo un poco. Retrocedemos. Sí. Ahí. Ahí está bien, gracias. Muchas Ya. gracias. Entonces, aquí en esta diapositiva se puede ver, creo que era la otra. A ver si avanzamos a la otra diapositiva, por favor. Porque esta diapositiva como que ya... Esta es la otra. Ahí, gracias. Sí, ahí está, esa es. Muchas gracias. Bueno, dice la nueva élite y su vínculo con las finanzas y la agricultura de exportación. Ahí tienen otra relación, ¿no? Es la misma, pero aquí ya se tiene otro dato aquí adicional, ¿no? Aparte de los nombres de aquellas personas que fueron favorecidas por el Estado a través de la ley de manumisión, consolidación y consignación, se puede ver que esas mismas personas que fueron favorecidas por esas leyes fueron las que invirtieron, ¿no? Fueron los fundadores del Banco de Crédito Hipotecario, ¿no? Ahí se puede observar incluso la cantidad de acciones, ¿no? El monto en soles de acciones, ¿no? Por ejemplo, ahí se puede observar a Juan Manuel Montero, que había sido favorecido por la ley de manumisión de esclavos, miren, tenía 50,000, ¿no? soles en acciones en el banco de crédito hipotecario, ¿no? O sea, muchas de estas personas que fueron favorecidas por las leyes dictadas por el Estado, invirtieron su dinero ahí en la fundación de este banco, ¿no? Entonces dicen, a estos personajes, además de tener vínculos en otros negocios e inversiones, fueron accionistas fundadores del Banco de Crédito Hipotecario, ¿no? Creado por decreto dictatorial del 31 de enero de 1866 durante el gobierno provisional de Mariano Ignacio Prado. El Banco de Crédito Hipotecario se creó como entidad privada,
por más que haya sido, ¿no?, impulsada por el ministro Pardo, el ministro de Hacienda, era una entidad privada cuyo objetivo era facilitar los préstamos a largo plazo sobre hipotecas de la propiedad territorial, ¿no? Y el reembolso de dichos préstamos y el pago de sus intereses por medio de un número determinado de anualidades, máximo 20 años. Hay que recordar aquí que antes de la creación del Banco de Crédito Hipotecario no hubo ningún banco, ¿no?, que se haya dedicado a otorgar créditos a las actividades productivas como la agricultura. Ninguno. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo es que los agricultores en la década de los 40, los 50, ¿no?, financiaban sus actividades? A través de préstamos de personas particulares, ¿no? Y estas personas particulares, Felipe Segarra, si no me equivoco, ha hecho un trabajo muy detallado de aquellos préstamos, ¿no?, que realizaban aquellas personas particulares. Sin embargo, la ventaja, ¿no?, de solicitar un préstamo al Banco de Crédito Hipotecario a cambio de solicitar préstamos, ¿no?, de estas entidades particulares, o perdón, personas particulares, era de que el Banco de Crédito te daba la facilidad de que pudieras pagarlo en 20 años. En cambio, cuando uno solicitaba un préstamo a una persona en particular, esta persona solo te daba de plazo 2 años, a lo mucho 4 años, ¿no? Y eso era un inconveniente para los agricultores, ya que los agricultores tenían a veces una cosecha al año, ¿no? Y eso que tenían que esperar la venta todavía de su cosecha, ¿no? Y así es que no era conveniente para ellos, ¿no?, solicitar préstamos a personas particulares. Bueno, de esta forma, el banco buscaba resolver los problemas que la propiedad territorial y la agricultura arrastraban décadas atrás, es decir, la ausencia de entidades financieras que otorguen préstamos a largo plazo para invertir en el agro, ¿no?, en la agricultura de exportación. A ver si pasamos a la otra diapositiva, por favor. Gracias. Aquí, por ejemplo, se puede observar en esta diapositiva, observan a familias emergentes de la burguesía, ¿no?, limeña, y familias de origen aristocrático como Mariana Barreda de Osma. Yo he hecho un seguimiento a Mariana Barreda de Osma, incluso hasta he logrado hacer una especie de genealogía, y se observa ahí de que aquella mujer era precisamente el producto de los enlaces matrimoniales entre familias emergentes, ¿no?, y familias de origen noble, aristocrático. Ahí, ¿no?, dice Mariana Barreda y Osma, que poseía 20 acciones de 1.000 soles cada uno. Ella era hija de Carmen de Osma y Ramírez de Arellano, cuyos padres fueron Gaspar Antonio de Osma, oidor de la Real Audiencia de Lima, y su madre era María Josefa Ramírez de Arellano y Baqurida. Ambas familias eran de origen aristocrático, es decir, que Mariana Barrera y Osma, por parte de madre, tenía un origen aristocrático, ¿no? Pero por parte de padre no. Su padre era el hombre de negocios que acumuló su fortuna gracias a actividades e inversiones en compañías de seguros, ferrocarriles, tráfico de, ¿no?, chinos culíes, ¿no?, y también también a la exportación del guano. Nos estamos refiriendo a Felipe Barreda Aguilar, ¿no?, este personaje muy conocido que incluso actuó como asesor de algunos presidentes, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no?, a este personaje, Mariana Barreda y Osma, que también había invertido, ¿no?, su dinero en el Banco de Crédito Hipotecario. Su padre también, ¿no?, Felipe Barreda, quien incluso en el año 1876 tenía invertido 92.000 soles en acciones del Banco de Crédito Hipotecario. A ver si pasamos a la otra diapositiva, por favor. Listo. Aquí tenemos una imagen, un esquema de los Barreda y Osma, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a ver, dice los Barreda y los Osma y su vínculo con familias de origen aristocrático y de la burguesía. Integrantes de la familia de origen aristocrático y de la burguesía limeña que poseían acciones en el Banco de Crédito Hipotecario, ¿no? Ahí tenemos a Felipe Barreda Aguilar, casado con Carmen de Osma y Ramírez de Arellano.
Y ustedes ahí van a poder observar, ¿no? Los hijos de esta pareja, ¿no? Enrique Barreda y Osma, Carmen Ignacia Barreda, Isabel Barreda y Osma, y Mariana Barreda y Osma, llegaron a contraer matrimonio con personajes de diversas familias de origen tanto aristocrático como de origen burgués, ¿no? Entonces ahí uno puede observar de que estos enlaces matrimoniales nos hacen ver que se trataba de un grupo pequeño, reducido, ¿no? Todo quedaba, ¿no? Entre estas familias nada más. Ahí tienes a Mariana Barreda y Osma, el Pardo y Lavalle, ¿no? Hermanas casadas con Oscar Heren Massa, era un personaje de origen alemán, de origen noble, aristocrático, y así. Y parece que nuevamente, espero que no se me vaya la señal. Me aparece. Sí, Marco. Además, por razones de tiempo, si en 3 minutos vamos cerrando, ¿está bien? No te escuchamos. La conexión está. Ahora sí creo que te estamos escuchando. A ver si pasamos a pues. Te escuchamos muy entrecortado. Creo que de nuevo se fue. Bueno, lamentamos estas continuas interrupciones en la exposición del profesor Marco Torres. No es un asunto tampoco de responsabilidad de él, sino que seguramente la señal está muy mala. Ha vuelto a salir de ha vuelto a salir de la mesa. Entonces, ¿qué les parece más bien si vamos avanzando con algunas de las preguntas? Quiero explicar también a los participantes que hemos tenido 2 bajas en esta mesa. Por un lado, la profesora Susi Sánchez, que estaba programada hace unos días, nos comentó, hace un par de días recién, en realidad, después de que el programa ya había salido, que no iba a poder estar en esta reunión. Y el profesor Rubén Quispe, que también estaba programado, bueno, él no se ha presentado, no sabemos por qué razón. Entonces, vamos a dar un tiempo para poder de pronto empezar a recibir algunas preguntas y conversar sobre la base de lo que se ha expuesto tanto por el profesor Chaupis como por el profesor Marco de la Torre. Entonces, si desean pueden escribir sus preguntas vía el chat o eventualmente también puede ser vía vía oral. Marco, ¿estás de nuevo con nosotros? Sí, estoy. Disculpen, ahí tengo aquí parece Sí, problema. Marco, ya. ¿Consideras que todavía podemos terminar tu exposición? Faltaba solo una diapositiva, yo creo que sí. Ya Perfecto. para cerrar ya la... Está bien. Listo. Si puede pasar a la otra, por favor. Claro. ¿Ahí? Gracias, ahí. Bueno, aquí en esta diapositiva se puede observar, ¿no? Los logros del Banco de Crédito Hipotecario, ¿no? Ahí se puede, por ejemplo, observar de que
antes de la creación del Banco de Crédito Hipotecario, considerando de que el banco se creó en el año 1866. Antes de la creación del banco, las exportaciones en algodón y azúcar eran bajísimas, ¿no? El despegue de aquellas exportaciones de algodón y azúcar se va a dar a finales de la década de los 60, ¿no? Entrando ya a la década de los 70. Y este aumento de las exportaciones en algodón y azúcar coincide con el Banco de Crédito Hipotecario. Y ahí al costado ustedes van a poder observar la cantidad de dinero que el banco otorgó en créditos a los agricultores y a los propietarios. Entonces ahí se puede observar el papel fundamental de este banco en el resurgimiento de la agricultura, ¿no? De exportación. El mayor monto que se dio por parte del banco a los propietarios y agricultores fue en el año 73, ¿no? Donde alcanzó a entregar en un solo año la cantidad de aproximadamente unos 3 millones de soles. Bueno, a ver, pasemos a la otra diapositiva, por favor, Ahí hay una gráfica donde se puede observar ahí también el aumento de las exportaciones a partir del año 1866, 67 y 68, ¿no? Entonces, no es casualidad de que las exportaciones hayan aumentado en la segunda mitad de la década de los 60, sino que esto tuvo que ver muchísimo, no tan solo con la creación del Banco de Crédito Hipotecario, sino con el interés y los capitales, ¿no? Invertidos en el agro por parte de esta nueva élite, ¿no? Sigamos con la otra, por favor, ya para culminar. Bueno, conclusiones. Las conclusiones es que la mayoría de los accionistas del Banco de Crédito Hipotecario pertenecían a la nueva élite de mediados del siglo XIX. Aquella nueva élite estaba conformada por personas que pertenecían a familias de origen aristocrático que a través de los enlaces matrimoniales se unieron a personas, ¿no?, de familias emergentes que no tenían un origen noble. Estos enlaces matrimoniales obedecieron al interés de reflotar y ampliar sus fortunas. Esta nueva élite se encumbró en el poder debido a 3 factores, como lo había mencionado al inicio, ¿no? Este grupo logra tener el control del Estado en el año 1872. Acuérdense que el Partido Civil fue creado por esos años, ¿no? En el año 1871, ¿no? En el Perú, a partir del año 1870, se inicia el despegue impresionante de las exportaciones de azúcar y algodón al mercado externo, y ello coincide con los años que el Banco de Crédito Hipotecario otorgó la mayor cantidad de préstamos en soles y cédulas a los propietarios agricultores. Esta nueva élite supo diversificar sus capitales en diferentes actividades económicas como la banca y la agroexportación. Es decir, que esta nueva élite no tenía tanto el pensamiento noble, aristocrático y rentista, sino que sí supo diversificar sus capitales, ¿no? Lamentablemente, la gran mayoría de los bancos que fueron creados por esta nueva élite en la década de los 60 van a ser liquidados al finalizar ya la guerra con Chile, ¿no? Digamos que la guerra con Chile frustró todo esto, ¿no? Pero al menos dejó una base, una experiencia, ¿no?, de que la prosperidad del país estaba en la agroexportación, ¿no? Una actividad que va nuevamente a reflotar después de la guerra con Chile y sobre todo durante la República Aristocrática. Muchas gracias. Muchas gracias, ahora sí, el profesor Marco de la Torre. Tenemos 2 preguntas que ya se han formulado, y creo que la mayoría son, si no me equivoco, bueno, al menos 2 de ellas relacionadas con la ponencia del profesor de la Torre. Pero si les parece, más bien empezamos con la pregunta dirigida al profesor Chaupis. Dice lo siguiente: los jueces que resolvían los casos con el código chileno durante la ocupación, ¿eran chilenos también? Las ofensas que involucraron a personal militar, ¿qué camino seguían? Por favor, José. Excelente, gracias Juan. Gracias por la pregunta, Jorge. Bastante interesante lo que tú señalas. A ver, digamos que cuando se produce la ocupación chilena de Lima, justo se encontraba en receso el juzgado peruano, que tenía que retornar en el mes de marzo.
Así que para enero, que fue la ocupación de Lima, hay tratativas por parte de los chilenos para que los juzgados peruanos se reinstalen. Pero como estos estaban bastante politizados y vinculados a Piérola, ellos deciden finalmente acatar la disposición del propio Piérola, que era no activarse durante la ocupación. Así que los jueces que resolvían los casos eran básicamente de origen chileno. Un punto creo que vale la pena destacar a partir de tu pregunta es sobre la cantidad de juzgados que había. Por ejemplo, yo tengo aquí el texto original, que es un texto bastante más amplio. Entonces voy a leer una pequeña cita. Pese al cierre del Poder Judicial peruano, la administración de la justicia no es un aspecto que se haya dejado de lado. El Ejército de Ocupación estableció varias instituciones para su administración. Así, de los expedientes analizados, la mayoría corresponden al Juzgado de Letras y del Crimen de Lima. Pero también hay otras que tienen menor incidencia que valdría la pena también investigarlas. ¿Ah? Por ejemplo, el Juzgado de Letras del Callao, el Tribunal Militar del Ejército de Chile, también está el Ejército de Ocupación del Norte, Juez del Crimen y Vacaciones de Lima, Juzgado Civil del Ejército de Chile, Promotoría, Fiscal y Alcaldía de la Cárcel del Callao y otras instituciones más. Entonces, una primera respuesta a tu pregunta, Jorge, sería que los jueces son chilenos. La segunda tiene que ver con lo que tú indicas, las ofensas que involucraron a personal militar, ¿qué camino seguían? Es una interesante pregunta, ¿no? A ver, de lo que yo he visto, no hay muchas que tengan que ver con soldados que hayan llegado a las instancias judiciales en el año 81. Estas sí se van a ver incrementadas en el año 82-83. Entonces, ¿qué camino sigue? Como vengo indicando, hay distintas instancias. Por ejemplo, el Juzgado de Letras y del Crimen de Lima es para civiles, pero también hay instancias que es para militares, como el Tribunal Militar del Ejército de Chile. Yo me he enfocado más que nada en este estudio a investigar el Juzgado de Letras, ¿ya? Y del Crimen de Lima, más que del Tribunal Militar del Ejército de Chile. Pero cuando ocurren situaciones donde los personajes son un militar que puede cometer un acto delictivo contra un civil, ahí sí va al fuero civil. Pero si es un militar que comete una acción delictual contra otro militar, ahí sí va al fuero militar. Entonces hay que matizar muchísimo también hasta las instancias judiciales. Por eso mi interés y el aporte que se ha podido hacer a partir de este trabajo va dirigido, hay que matizar mucho la relación, hay que ampliar todavía más las fuentes. Esta es una fuente que no ha sido todavía utilizada, que está bastante extendida en el Archivo General de la Nación y que espera que alguien se anime a poder investigarlo. Yo he hecho un pequeño avance, todavía queda muchísimo por trabajar. Yo no he visto, por ejemplo, las causas civiles, me he enfocado en las causas criminales. Así que todavía mucho trabajo por hacer en este punto en concreto. No sé si hay otra pregunta, Juan, la del chat, o espero responderla luego. Sí, sí, mejor de una vez, si puedes responder la pregunta planteada por la señora Zimmerman, luego Ok, pasamos a las preguntas para Marco Antonio. correcto. Entonces nos dice Nelly, pregunta para José Chaupis, de acuerdo a un cuadro que presentó, ¿qué diferencia hay entre hurto y robo? Si las unimos, es un gran porcentaje de denuncias. En una de las exposiciones de ayer se señala que había inseguridad ciudadana en el siglo XIX. Sí, correcto, totalmente. A ver, digamos que la diferencia entre hurto y robo, ¿ya? No está muy bien precisada en los expedientes, ¿no? Yo como no me he enfocado mayormente en este aspecto, ¿no? No me he enfocado más que nada en lo que son el tema de injurias, todavía me falta ahondar en más aspectos criminales, pero como tú bien has resaltado, no, si juntan los dos, hurto y robo, es un porcentaje grande de denuncias. Ahora, sobre la inseguridad, muchísimo. No, no olvidemos que la ocupación de Lima fue producto de acciones bastante violentas. La campaña de Lima fue una de las más encarnizadas. La batalla de San Juan, batalla de Miraflores, Chorrillos, etcétera. Así que el establecer luego un ejército de ocupación implica movilizar más personas. No olvidemos un poco lo que yo quise comentar aquí, ese retorno a la cotidianidad, es decir, el retorno a la rutina. Pero esa rutina no puede estar exenta de conflicto. Así que en una ciudad ocupada como Lima, donde se buscaba el orden,
había que hacerlo con los agentes extranjeros. El Poder Judicial peruano no estaba efectivizado, la Municipal de Lima tampoco estaba, se quedó, digamos, hasta el año 81 mediados en actividad, pero luego dejó de ejercer funciones directas. Así que digamos que el control del orden lo tenían básicamente las autoridades chilenas. Así que a partir de lo que se ha visto, hay todavía mucho por trabajar, porque aparte del robo, hurto, hay lesiones, prevaricato, salteo, violación, sustracción, falsificación de documentos, abuso de autoridad, incluso hay hasta acusación de ser chileno, o apelación de hecho, etcétera. Así que tendremos todavía muchísimo más por trabajar en este ámbito que nos va a permitir dar luces a la cuestión de la vida cotidiana. Ya hay avances en otras esferas, por ejemplo, la cuestión de ver los aspectos de los matrimonios, ¿no? Que es interesantísimo. Otros aspectos de la vida cotidiana que ha hecho Rosamamán Guardia, por ejemplo, que es un aporte importante. Pero todavía queda todavía mucho más por trabajar y yo trato de aportar con una de las aristas que tiene que ver con la cotidianidad vinculada al conflicto y la criminalidad. Gracias, muy gentil. Muchas gracias, José. Hay dos preguntas para Marco de la Torre. La primera dice la siguiente. ¿Cómo fueron las redes sociales de este sector bancario en la formación de un grupo fuerte ante las competencias del comercio externo promovido por los ingleses en el sector azucarero? ¿Cómo fue la influencia? Eso en principio para Marco. Y Anneli Zimmerman pregunta también, ¿los préstamos estuvieron dirigidos únicamente a la producción agrícola costeña exportadora? ¿Los requisitos para acceder a los créditos discriminaban a los hacendados de la sierra? Marco, por favor. Ya. No tengo aquí, no puedo leer la primera pregunta, sí he escuchado, pero por ahí a ver si no me ¿Te la equivoco. repito? Sí, por favor, la primera, porque la segunda de análisis sí la puedo leer aquí. Ya, la primera dice, ¿cómo fueron las redes sociales de este sector bancario en la formación de un grupo fuerte ante las competencias del comercio externo promovido por los ingleses en el sector azucarero? Ya. Yo había mostrado ahí un cuadro donde se podía observar los enlaces matrimoniales. ¿Cuál fue la relación de poder? Hubo alianzas. Muchas de estas familias de origen aristocráticas llegaron a tener hijos que se casaron con empresarios de origen extranjero. O sea, como les había yo indicado, la nueva élite no tan solo estaba conformado por personas que habían nacido en el Perú, sino que también tenían un origen extranjero. Así es que existía una alianza, ¿no? Este grupo, esta nueva élite que había, digamos, haber colocado sus capitales en acciones de muchos bancos que aparecieron en la década de 60, eran socios a la vez de muchos extranjeros que se habían instalado aquí en el Perú. Respecto a Anneli, hay una pregunta acerca a ver, aquí voy a leer. Si los préstamos estuvieron dirigidos únicamente a la producción agrícola costeña exportadora, ¿no? Y los requisitos para acceder a los créditos discriminaban a los hacendados. Según los estatutos del Banco de Crédito Hipotecario, se debían colocar sucursales en las provincias, en el interior del país, cosa que nunca se llevó a cabo, pero estaban escritos dentro de los estatutos. Estaba apuntando, ¿se me escucha? Me parece la conexión inestable, Marco, espero que se me escucha. Entonces, dentro de los estatutos del banco, entonces estaba estipulado que se tenían que crear sucursales en el interior del país. ¿Eso qué significa? Que el banco no tan solo apuntaba a otorgar créditos a los agricultores de la costa, sino también a los de la sierra. Pero nunca se llegaron a instalar sucursales en provincias, solo en Lima, nada más, en el centro de Lima. Por otro lado, yo revisando los protocolos notariales para investigar el destino de estos créditos, o sea, quería saber qué es lo que habían hecho estas personas que habían recibido los créditos, ¿no? Aquellas personas que fueron favorecidas, ¿no? Por el banco, ¿no? Los que lograron acceder al crédito. ¿En qué lo gastaron? Entonces tuve que revisar los protocolos notariales y ahí encontré que muchas de estas personas que habían recibido, ¿no? Créditos del banco, lo habían destinado para no tan solo la agroexportación,
Habían personas que incluso solicitaban préstamos para mejorar sus fincas urbanas. Es decir, no necesariamente tenía que dedicarse a la agroexportación. Habían familias en Lima que por querer mejorar sus fincas, sus solares, solicitaban préstamo al banco. Es decir, que el banco otorgaba créditos a los propietarios. Por lo tanto, un requisito indispensable era ser propietario. En tercer lugar, no discriminaban a los hacendados de la sierra, porque les dije al inicio, ¿no?, que el banco tenía pensado colocar sucursales en el interior. Eso quiere decir que también se pensaba destinar estos créditos a los hacendados de la sierra. He encontrado, por ejemplo, que familias como los Galvez, Egusquiza, en Cajamarca, llegaron a acceder a créditos al banco. También en la Sierra Sur, ¿no?, personas que se dedicaban a la ganadería, a la exportación de lana. Por lo tanto, el banco no se dedicó exclusivamente a financiar la agroexportación. Pero lo que sí tenemos que resaltar es que gran parte de estos créditos fueron destinados a los hacendados de la costa, ¿ya? Sobre todo a la costa norte, la costa central e Ica, la costa sur, ¿no? Ellos fueron los que accedieron a la mayor cantidad de créditos por parte del banco, ya que ellos también eran, digamos, aquellas personas que tenían según la propiedad te podían, ¿no?, prestar el dinero, ¿no? Y la mayor cantidad de préstamos estuvo destinado a la costa norte, a la costa y a la costa sur. Bueno, en vista que también eran esas las haciendas que se dedicaban a la agroexportación en este caso. Gracias, Marco. No estoy seguro si José viste, no me había fijado de que en la pregunta del señor Antonio había una que también estaba dirigida a ti, que dice cómo fue la influencia de las medidas penales en el momento de la ocupación chilena. Excelente, excelente pregunta. Gracias, Juan, muy gentil. Digamos que en el caso de la ocupación chilena de Lima, la cuestión penal tuvo varios tópicos, ¿no? Yo traté de hacer una especie de línea de tiempo alternativa para tratar de explicar eh, cómo se dieron los casos. Entonces, lo que yo veo que para el Estado chileno le costaba mucho poner en ejecución una ocupación efectiva. Entonces, utilizaron lo que se conoce comúnmente como el pragmatismo. Y en ese sentido, como yo le dice acá que voy a aplicar una idea de error-ensayo o error-acierto. En un primer momento se dan cuenta que las autoridades peruanas no quieren efectivizar su acción y deciden ellos tomar la acción judicial. Pero se dan cuenta que frente a la población chilena, que no solamente son soldados, son parientes y vienen también profesionales. Algo bien interesante es ver la prensa en ese momento, por ejemplo, y ver cómo se van reactivando las actividades profesionales de abogados, médicos, etcétera, comerciantes que son de origen chileno. Entonces, digamos que son como micro sociedades que van confluyendo durante la ocupación de la capital. Entonces, en un primer momento, ese pragmatismo hace que la ley peruana sea utilizada, a pesar que no hay grandes diferencias en los códigos, por si acaso. Yo decía que hay una especie de matriz jurídica común, que son los códigos chilenos, españoles. Pero luego, cuando se dan cuenta que los peruanos apelan mucho a la juridicidad peruana y los chilenos tienen que buscar defender intereses de chilenos y extranjeros de comunidades que ellos sí les conviene mantenerlos en un sentido de apoyo a la ocupación, es que comienzan a utilizar la ley chilena. Pero es ahí cuando los peruanos reaccionan y también aprenden la ley chilena. Y no siempre utilizan la ley chilena, sino utilizan la ley chilena y la ley peruana en simultáneo. Y es ahí, en esa situación entonces, en que el proyecto judicial comienza a desbordarse. Finalmente, Lynch ordena que solamente se utilicen los códigos chilenos. A pesar que tengan algunas similitudes, solamente se utilicen los códigos chilenos. Entonces, como se puede ver, esta ocupación fue bastante compleja. Yo he utilizado únicamente una instancia judicial, pero en realidad hay más instancias judiciales que creo vale la pena observar. Y además porque el tiempo no me lo permitía, quería más que nada presentar una especie de bosquejo metodológico, pero si uno mira más en detalle, uno puede observar, por ejemplo, y esto tiene que ver ya con los nuevos aportes enfocados a la historia criminal, es la participación de testigos, la participación de jueces,
no hay injerencia de abogados aquí. Todos son expedientes que se resuelven muy rápidamente, no son procesos muy extendidos. Los expedientes no son muy voluminosos tampoco, digamos, de lo que yo he podido revisar, no, del 100%, los que son voluminosos sería un tercio de la cantidad de expedientes. En realidad son como juicios muy sumarios y rápidos de resolver. Entonces ahí podemos matizar mucho esta convivencia entre estas microsociedades de peruanos, chilenos y extranjeros. Porque el objetivo era un poco ampliar la mirada, como digo, aunque quizás por el bicentenario no ha sido muy considerado, este año se celebran 140 años de la ocupación de Lima y el 2029 se celebra el sesquicentenario de la Guerra del Pacífico, que va a ser otro momento importante de reflexión, así como ha sido este bicentenario, que nos ha puesto a nosotros a reflexionar sobre lo que somos como país, nación. En 2029 vamos a tener que reflexionar también sobre nuestras relaciones binacionales con Chile. Y es algo bien interesante porque es un trauma histórico que nos ha marcado mucho la conciencia y la memoria. Y por eso que me interesa mucho rescatar, creo que hay un giro historiográfico importante, significativo desde los 90, que está enfocado más que nada en ver aspectos culturales. Y entonces yo veo la cuestión criminal de una perspectiva cultural. No quizás había mucho tiempo para ahondar más en aspectos de historia de las emociones que me hubiese gustado poder aportar, pero quería más que nada presentar una especie de modelo esquemático de cómo presentar una situación de ocupación alternativa a lo que comúnmente hemos visto en otros aportes historiográficos de muy destacados historiadores. Muchísimas gracias, José. Hay una pregunta más, me parece que va para Marco. Marco, no sé si estás. Sí, sí puedo leer la pregunta, dice. Sí. El sector bancario que señala formó una red de clientelaje en la conformación de sus accionistas inclinado por la agricultura, sí. Sí, también he encontrado. La gran mayoría de los accionistas del banco no tan solo estaban vinculados a la agroexportación, es decir, que el banco no tan solo servía para prestar dinero a los propietarios de la costa dedicados a la agroexportación, sino también ellos mismos. El mismo Manuel Pardo, que fue accionista del Banco de Crédito Hipotecario, accedió a préstamos al igual que su esposa, ¿no? Para poder incluso modernizar su hacienda allá en la costa norte. Incluso también este mismo grupo que formaba parte del Banco de Crédito Hipotecario y que también estaba asociada a la agroexportación, muchos de ellos formaban parte del Partido Civil, ¿no? Liderado por Manuel Pardo. Así es que era todo un grupo nada más que manejaba las actividades económicas, el poder político, ¿no? Era un grupo así cerrado entre ellos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Marco. Creo que con esto estamos culminando nuestra mesa. Bueno, han tenido ustedes la ventaja de que al ser pocos hemos podido dialogar más con el público, cosa que en las otras mesas no ha sido posible, que en algunas se ha terminado así con casi como los gobiernos últimos, ¿no? Así con las justas. Entonces, vamos a agradecer en primer lugar a José Chaupis y a Marco de la Torre con un fuerte voto de aplausos por sus ponencias que han sido sumamente, como digo, ilustrativas, y además también los comentarios de los participantes evidencian y certifican que han quedado muy satisfechos, lo cual creo que para un historiador, para además quienes enseñamos, es siempre algo que nos anima bastante. Así es que estaremos atentos a sus próximas publicaciones, a sus siguientes investigaciones, y les agradecemos también a todo el público que ha estado acá presente y que ha aportado a que esta mesa sea pues muy animada y llena de ideas interesantes y prometedoras. Muy bien, con eso terminamos entonces nuestra sesión. Muchas gracias por esta es además la última jornada, la última sesión del día, junto con dos más que están también a punto de cerrar. Y les invitamos a seguir participando en el Congreso el día de mañana a partir de las 9. Ahora a las 7 hay una mesa central sobre los rostros de la violencia, pero mañana empezamos la jornada, que es la última de nuestro Congreso, a partir de las 9 de la mañana. Que les vaya muy bien. Saludos. Gracias, José. Gracias, Marco.
Gracias, Juan. Un abrazo. Gracias. Hasta Gracias luego, por la Marco. oportunidad. Cuídate mucho. Hasta luego. Gracias. Gracias por la invitación. Igual, José. Chao. Cuídate. Chao. Saludos, muchas Nos vemos. gracias. Bicentenario del Perú.